la exaltación a nuestro Señor. Vamos por favor a tomar la palabra del Señor. Vamos a abrir en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo los versículos 18, 19, 21 al 23. 18, 19 y del 21 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vamos ahora al versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Amén y amén. Vemos que el pasaje de este pasaje tiene un título y dice: el mundo os aborrecerá. Vemos en el día a día y todas las noches, en mi caso, vemos las noticias y cada vez se cumple más esa palabra que dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Amén. Tantas cosas que el ser humano tergiversa para sus placeres, para su conveniencia. Y como nosotros como creyentes no compaginamos o no estamos atados a esas corrientes que nos llegan de todo tipo en el mundo, entonces el mundo nos aborrece. Amén. O tal vez no has experimentado que una persona, un grupo de personas tenga ese sentimiento hacia nosotros, pero sí en algún momento de nuestra vida de pronto hemos sentido rechazo de algunas personas, aunque de la misma familia. ¿Por qué? Porque la palabra dice: el mundo os aborrecerá. ¿Por qué? Porque tú no eres del mundo, nosotros no somos de este mundo, nosotros no estamos ligados a esas corrientes que el mundo nos ofrece, nosotros estamos ligados a Dios. Entonces esta palabra nos invita a que no nos preocupemos por eso, hermanos. Nuestra obra aquí en la tierra es hablar del Señor, es proclamar su nombre, es dar a conocer, es la luz y esa esperanza que hay en nosotros a otras personas. Y el Señor nos dice: eso les va a pasar, pero ustedes tranquilos, porque su recompensa no es tampoco de este mundo, su recompensa está en el reino de los cielos. Así que la invitación es a no desmayar, hermanos, a no sentirnos desanimados, a no sentirnos tal vez faltos de fuerzas, sino a tomar fuerzas en el Señor, como las del búfalo, dice su palabra, que Él nos dará esa fuerza. Amén. Y ese ánimo. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, venimos con un corazón, como siempre, lleno de amor, lleno, Señor, de ese anhelo de exaltar tu maravilloso, tu bendito nombre, lleno de gratitud por todo lo que tú eres, por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que tú representas para nuestra vida, por estar presente en todo momento con nosotros, con nuestras familias, amado Rey del Cielo. Así que, Señor, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier necesidad, incluso de enfermedad, Señor, hoy venimos delante de ti con gozo en nuestro corazón, para darte la gloria, para darte la honra, Señor, porque anhelamos este momento de alabanza, de exaltación a tu nombre, amado Rey del Cielo.
aunque es en un espacio como este que es virtual, tú estás con cada uno de nosotros en nuestros hogares o en donde nosotros estemos, amado Rey del cielo. Tú nos bendices, Señor, y bendices a nuestras familias, amado Dios. Así que, Señor, en esta hora recibe toda la gloria, recibe toda la honra, todo el honor te pertenece, Señor. Y como dice tu palabra, aun cuando tal vez otras personas, Señor, nos aborrezcan, Señor, o se burlen, Señor, o no sé, tengan algún tipo de sentimiento contra nosotros, sabemos, Padre, que nosotros estamos firmes en ti, Señor, y más bien ayúdalos. Ayuda a esas personas, Señor, a entenderte, a conocerte como nosotros también lo hemos hecho, amado Dios, a acercarse a ti. Haznos luz, Señor, en medio de las comunidades, Señor, en medio de todos los grupos en los cuales estamos, si estamos en el trabajo, en el colegio, Señor, a los niños, en las universidades, a nuestros jóvenes o a nuestra familia, amado Dios. Ayúdanos, Padre, a darnos sabiduría, Señor, para que a través de nosotros, Señor, seamos tus instrumentos, amado Dios, para llegar a todas esas almas, amado Señor. Amado Rey del cielo, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tú nos das en esta hora de exaltar tu nombre, Señor, de glorificarte. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia para con nuestra vida, amado Rey del cielo. Ayúdanos a ser radicales en ti, amado Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén y amén. Santo y precioso Señor, Dios de gloria, Dios soberano y eterno, nuevamente delante de tu presencia, Señor, estamos para bendecir, para glorificar y para exaltar tu nombre precioso y eterno. Padre, eterno y soberano Rey, llénanos con tu presencia en esta noche, con la unción soberana de tu Espíritu, para que, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, para que esta hora y media, Señor, en que disponemos nuestros corazones como comunidad, Dios mío, como iglesia, Padre amado, podamos disfrutarla honrando, bendiciendo, exaltando, adorando tu nombre, y tu mano de amor y de gracia esté sobre nuestras vidas. Señor, recibe toda la gloria nuevamente. Señor, recibe todo el honor y toda la adoración. Que cada hermano, hermana, cada niño, joven, adulto, anciano en su hogar pueda estar dándote el honor y la gloria, la adoración, con un corazón sincero y humilde, Señor, porque tiene sed y hambre de ti, Señor. Aquí estamos, amado Rey, llena con tu gracia, llena con el poder soberano de tu amor nuestras vidas y la vida de la iglesia, Señor, para que todos deseemos honrar y bendecir tu nombre y glorificarte y exaltarte, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la honra, Señor, magnificamos tu nombre, te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque tú eres el Dios soberano y eterno, porque, Señor, tú nos has enseñado, Padre, a caminar contigo, a andar en salvación y vida eterna, Dios del cielo. Llénanos con tu gracia para no desmayar, para no desfallecer, para perseverar hasta el fin, Señor, hasta el día de tu venida, hasta el día de tu llamamiento, Señor. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, sea que
pertenezcan a la iglesia, Señor, en particular a la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, o que sencillamente se conecten y quieran adorar, escuchar y bendecir tu nombre, Señor. A todos bendícenos, llénanos con el poder de tu amor, porque, amado Dios, queremos adorarte con un corazón humilde y sincero. Recibe, Señor, recibe todo el honor, recibe toda la gloria. Aleluya, Señor.
bueno, Señor, es adorarte. Qué bueno, Señor, es estar en tu presencia y darte a ti el honor y la gloria y saber que tú estás en medio nuestro, que tu bendición llega a todo corazón, que Señor quiere buscar tu presencia, tu gracia, tu amor y tu perdón. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos todo honor y toda gloria, precioso Rey. Gracias, Señor, por tu amor. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe toda la adoración, Señor Dios poderoso y eterno, supremo y glorioso, Padre eterno y soberano Rey. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, porque anhelamos, oh Dios del cielo, tu gracia y tu poder sobre nuestra vida, para adorarte conforme, Señor, a tus designios, Dios mío. Y queremos alabar también tu nombre, Señor, porque, amado Dios, nos sentimos gozosos y contentos de que tú estás en medio nuestro, Señor. Bendito seas,
Toda la gloria es tuya, Señor. Recibe todo el honor, Padre. Precioso eres, eterno eres, santo eres, Señor. Aleluya. Santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de Dios. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de Dios. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya, mi santo Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya, mi santo Israel. Tengo a Jesucristo, donde dentro de mi ser, tengo a Jesucristo, donde dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de Jesús. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de Jesús. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya, mi santo Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya, mi santo Israel. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser, tengo a Jesucristo dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Como el río de agua viva, mis almas de arriba, te llevo dentro, te alabo y te alabo, y este momento comparte mi danza en un instrumento. Como el río de agua viva, mis almas de arriba, te llevo dentro, te alabo y te alabo, y este momento comparte mi danza en un instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Como el río de agua viva, mis almas de arriba, te llevo dentro, te alabo y te alabo, y este momento comparte mi danza en un instrumento. Como el río de agua viva, mis almas de arriba, te llevo dentro, te alabo, y este momento comparte mi danza con mi instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey, por eso confío en Cristo mi Rey. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas, precioso Rey. Oh Señor Dios soberano y eterno, qué bueno es estar en tu presencia y buscar tu rostro, y con un cántico de adoración y de alabanza honrar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, precioso Rey, por darnos nuevamente, Señor, la oportunidad de poder estar en la familia en Cristo, Señor, todos unánimes, juntos, para bendecir, para glorificar, para exaltar, Señor, tu santo, precioso y eterno nombre, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, porque este tiempo es el mejor de la semana, Señor. Sabemos que tenemos afanes en el diario vivir, tenemos que hacer nuestras labores diarias, Señor, pero el mejor tiempo es el que separamos en la mañana, en la noche, en oración, el jueves, el domingo y los días en que podemos buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Así que nos deleitamos, amado Dios, en ti y deseamos de todo corazón, Señor, honrarte, bendecirte, darte honor y gloria y muchas gracias, Señor, porque tú nos has bendecido y nos has llenado de tu gracia, del poder de tu amor y de la unción soberana de tu Espíritu, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas, poderoso, precioso, eterno y santo, Señor, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios de poder, Dios de bendición y Dios de amor.
Nuevamente, amada familia en Cristo, amados hermanos, Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación y todos los que se unen a esta transmisión, que la gracia del Señor, que la gloria de Dios descienda sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus casas, sus hogares, y que el poder del Señor sea llenándoles en todo tiempo, momento y lugar y en toda circunstancia de la vida. Que la gloria de Dios descienda sobre sus vidas para bendición de salud, para bendición económica, para toda clase de bendición que necesitamos como hijos de Dios para poder seguir sobre esta tierra. Así que le damos gracias a Dios por sus bondades infinitas, por su amor eterno, y aunque de pronto se han tenido complicaciones, damos gracias a Dios también porque Él, en medio de ello, nos enseña, nos saca adelante y nos dice: aquí estoy yo. Bendito sea el nombre del Señor, y gracias damos al Dios soberano y eterno por su grande, perfecta y gloriosa misericordia. No olvide entonces colocar sus peticiones de oración, creyendo, teniendo fe que si oramos por ellas y que si usted ora en su hogar, entonces Dios en su misericordia, en su amor y eterna voluntad nos responderá en el momento que Él lo designe. Así que los invito a no desfallecer, a estar animados en la presencia del Señor, no solamente en el culto del jueves y el domingo, sino todos los días en sus hogares, en las actividades que cada uno hace, sea en el hogar, fuera del hogar, en los muchachos, en su estudio, pero que todos estemos conectados de la presencia, de la gracia y del poder de Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor, amados hermanos, y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su santo y precioso Espíritu. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Precioso Señor, eterno y soberano Rey de los cielos, nuevamente, Señor, queremos compartir esta tu preciosa palabra, tomando como base esta parte de la porción del libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo, inspirado por ti, por tu Santo Espíritu, le daba o le llevaba esta palabra en su carta a la iglesia de Filipos, Señor. Así que, amado Dios, llénanos de sabiduría, de entendimiento, y que la revelación del poder de tu gracia, Señor, sea sobre todos nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta tu palabra, porque tu palabra engrandece nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, aún nuestra conciencia, Dios mío, cuando la tomamos verdaderamente como tú la propones para nuestra vida, Señor. Así que háblanos de nuevo en esta noche y llénanos con el poder de tu soberana gracia, Dios mío, dándonos, Señor, el poder para que podamos, Señor, tener la revelación, la unción, la iluminación que proviene solo de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. No se inquieten, dice el Señor, por nada. Es difícil, ¿cierto? Qué difícil es con lo que nos sucede en el diario vivir, no
inquietarnos, pero el Señor nos dice en su palabra, no se inquieten por nada. Más bien, en todas las ocasiones que ustedes tienen, hagan oración. Y yo estaré ahí para escucharles. Que lo que ustedes oren, lo presenten en ruegos delante del Señor, que lo que todos oremos, lo presentemos con ruego, con acción de gracias delante de Dios. Y dice que entonces la paz de Dios vendrá sobre nuestras vidas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a nuestros corazones. Aunque la oración, amados hermanos, hemos aprendido, y de hecho es así, es hablar con Dios, y por medio de la misma nos acercamos a Él. Y aún podemos, por medio de esa oración, tocar el corazón de Dios para ser socorridos. No quiere decir que todo lo que pidamos deberá tener respuesta favorable de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios conoce nuestra real necesidad. Y entonces Él va a respondernos según su voluntad, según lo que Él vea que mi vida necesite. Porque una cosa es lo que yo pido y otra cosa es lo que verdaderamente necesito. Así que debemos entender, amada familia en Cristo, que la oración se fundamenta, se basa en el inmenso privilegio de tener intereses comunes con Dios. Escucha bien, se fundamenta en tener intereses, escucha bien, que sean comunes con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le estoy pidiendo algo al Señor, yo entienda que eso es lo que Dios quiere para mi vida, que realmente Él me va a dar una respuesta, porque lo que estoy pidiendo no está fuera de los parámetros que Dios en su palabra habla. Porque es que alguien dice, la Biblia dice, pedid y se os dará. Y entonces, Señor, tú sabes que a mí no me gusta trabajar, pero yo te pido que me des una casa. ¿Se ve? Entonces, se nos olvida que el Señor también dice en su palabra, el que no trabaje, que no coma. Y entonces estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, es importante entender todas estas cosas en la oración. Es decir, que lo que a mí se me ocurra pedir no necesariamente es lo que Dios me va a conceder, porque Dios sabe de qué tengo necesidad. Así que de lo que podemos estar bien seguros cuando nosotros entramos en oración, amados hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor en esa oración diaria que hacemos por las diferentes situaciones de nuestra vida, debemos entender que si por alguna circunstancia Él no nos concede el anhelo de nuestro corazón, de la petición que estamos haciendo, de hecho, sí habrá una completa paz y ninguna angustia en no haber recibido lo que nosotros hemos propuesto o invocado. Y vuelvo y repito, ¿por qué? Porque el Señor sabe verdaderamente cuál es nuestra necesidad y qué es lo que verdaderamente necesita nuestra vida. Uno mira en la palabra del Señor, hermanos. Más adelante voy a leer ese versículo, pero por ahora me voy a referir solamente a él en Juan 15:7, donde la Escritura es muy clara al enseñarnos que pidamos todo lo que deseemos y nos será dado, nos será
hecho. Y entonces ahí es donde entra esa situación, pero si la Biblia dice eso, ¿por qué entonces lo que yo le pido al Señor no se me da cuando yo lo espero y cuando yo quiero? Y le he clamado tantas veces y llevo tanto tiempo y nada pasa. Eso es sencillamente porque vamos a mirar que hay unas situaciones dentro de la palabra que son importantes que tengamos en cuenta. No es más pedir y ya, sino que hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta y las vamos a revisar un poquito. Entonces, por decir, ahí en Juan donde les decía, dice, permanezcan en mí. Dos cositas, dos frases que les voy a decir. Permanezcan en mí. Y en otra parte dice que mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces, para que estas cosas sucedan, hay condicionamientos que debemos observar muy bien. No es solamente permanezcan en mí y ya, está todo hecho. Mis palabras permanezcan en ustedes, pero no es solamente permanecer la palabra de que, bueno, yo voy a leer unos versículos diarios y entonces ya con eso tengo. No es solamente leerlos, es vivirlos, es atesorarlos, es estar en medio de esa palabra obrando conforme Dios quiere. Entonces, para la primera, permanezcan en mí. Es decir, el Señor nos está diciendo, resistan a las doctrinas que no provienen de mí. Eso es permanecer en el Señor. Continúen siendo como mis palabras les enseñan. Es decir, no cojan la palabra, no se la aprenda de memoria y no hagan nada con ella. Es más, esté en contra de lo que yo te digo. Por decir, alguien lee en la Biblia y dice, no mentirás. Dice, bueno, pero eso será para otros, porque es que a mí la mentira se me queda muy complicado. Y yo pues vivo de eso. O de pronto no es que viva de eso, pero de vez en cuando hay una mentirita que me toca echar. Y entonces el Señor nos está diciendo que vivan, que continúen siendo como las palabras que Él nos enseña, hagan mella en nuestra vida. El Señor nos está diciendo, vivan como yo les digo, cuando Él dice, permanezcan en mí. Vivan, sí, pero como yo les enseño, como yo les digo. 2, que mis palabras permanezcan en ustedes. Toda la doctrina bíblica y el Evangelio y la misma Escritura son para observarlas, hermanos. No es para leerlas solamente y aprenderlas de memoria, les decía. Es decir, cuando hablamos de observarlas, es para cumplirlas exactamente en lo que las mismas mandan y ordenan. Miren, es como si usted hiciera un curso de automovilismo o de aviación o de otras cosas. Y en el curso le dan a usted unas señalizaciones y le dicen, vea, esto tiene que ser así, así, así. Como que le dicen, es un mandamiento que usted debe llevar de lo que dicen estas cosas para que usted pueda manejar bien el avión o pueda manejar bien el carro. Y las señales que se dan en los aeropuertos o en las carreteras son señales muy importantes que usted no puede obviar, porque si las obvia pueden haber accidentes y muertes. Asimismo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para observarla, como estamos hablando de esas señales, y cumplirlas exactamente en lo que las mismas nos mandan y nos ordenan y demanda el Señor de nosotros. Entonces, veamos cómo la oración cultiva y desarrolla en nosotros
el fruto o los frutos del Espíritu Santo. Por eso, en este ratito de esta noche vamos a mirar la enseñanza. Dios nos escucha si renunciamos a nuestra voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo al ejemplo de que usted hace un curso de aviación. Pero cuando usted ya le dicen, bueno, ya puede volar su primer avión, entonces usted se lanza al aire y cuando ya sube dice, bueno, aquí que voy a hacer lo que a mí me gusta. Pero el copiloto le dice, no, pero capitán, si es que los manuales nos dicen que hay que hacer es aquello. No, es que a mí me gusta es eso, pero en el curso vimos fue esto. Entonces va a tener un accidente y tal vez una muerte segura. Por eso Dios nos escucha si renunciamos a hacer nuestra voluntad. Entonces, en esa oración, que les vuelvo y les repito, cultiva y desarrolla a nosotros lo que son los frutos del Espíritu Santo, vamos a ver al menos 5 cositas que son importantes acá. 1, la humildad. La humildad es una característica que consiste, amados hermanos, en tener conciencia de nuestras virtudes, pero también de nuestros defectos, y obrar de acuerdo a esto. La humildad es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Ser humilde es algo que el Señor pide de nosotros, que demanda de todos nosotros y que nos dice, si no tenemos ese fruto del Espíritu, hay que buscarlo, hay que trabajarlo, hay que orarle al Señor para que Él nos llene. Pero el Señor no nos va a llenar de este fruto del Espíritu, de la humildad, simplemente con chisquear los dedos y ya. No. Tú tienes que empezar a dejar que la voluntad de Dios sea la que gobierne tu vida. Las personas que actúan con humildad, escuche bien, amado hermano, amada hermana, las personas que actúan con humildad son modestas, son sencillas, no tienen complejos de superioridad y respetan profundamente a los demás. ¿Estás escuchando bien, cierto? Y si hay alguna falencia en nuestra vida de estas cosas, debemos ponerle mucho cuidado, porque si no, no somos personas humildes y por lo tanto ese fruto del Espíritu Santo no está en nosotros. Entonces, esto es algo que todo creyente debe afanarse todos los días por buscar y pedirle al Señor que por favor Él se realice en nuestra vida en estos frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso el Señor quiere trabajar contigo, no solamente Él, sino que necesita que cada uno de nosotros disponga su corazón para que Dios haga la obra, es decir, para ser una persona verdaderamente humilde. No me estoy refiriendo a humilde en el sentido de tener cierta pobreza, de no tener nada, de estar un poco mal. No es esa clase de humildad, sino de ser una persona modesta, sencilla, una persona sin complejos de superioridad y de poder estar mirando cómo puede ayudar a otros en lugar de estar molestando a los demás. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera, Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, esto lo daba el apóstol Pablo a los de Filipos nuevamente, pero inspirado por el Espíritu de Dios, porque usted recuerda, Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. Luego él de humildad no tenía nada, él sabía toda la ley de Moisés. Él había sido enseñado por un gran teólogo como Gamaliel. Sin embargo, no tenía la humildad, pero aquí, cuando ya escribe la carta a los filipenses, ya Dios ha tratado con Pablo de una manera poderosa. Y entonces, estas palabras que le ponía en su boca, en su corazón y para la escritura, ya él las estaba cumpliendo. Porque sabía que el Dios de los cielos lo que le enseñaba, eso era lo que él debería de ser y debería de hacer. Mediante la sincera expresión de humildad, solo podemos dejar delante de Dios expuestas nuestras miserias. Eso es lo que hacemos delante de Dios. Porque nosotros no somos nada. Y porque realmente, aunque hagamos algo para la gloria de Dios, la Biblia dice, somos siervos inútiles. O sea, siempre nos faltará los 5 para el peso, como dicen por ahí. Entonces, es cuando dejamos expuestas todas esas nuestras miserias delante del Señor como seres humanos que somos, con esa fragilidad tan enorme que tenemos en nuestra vida. Si no somos humildes, no estamos, escucha bien, renunciando a hacer nuestra propia voluntad. Y difícilmente Dios escuchará nuestras plegarias. Porque si no hay humildad en nosotros, ¿cómo le vamos a decir al Señor que nos bendiga y que nos ayude y que nos llene de su gracia y que nos bendiga en nuestra labor diaria, que nos bendiga en la parte afectiva y en todas estas cosas de la vida? Difícilmente va a pasar eso, porque no hay humildad, no hay sometimiento al Dios soberano y eterno. Recuerde esa parte de la humildad en Lucas capítulo 18 y versículo 14 de aquellos 2 hombres que fueron a orar al templo, uno publicano y el otro un religioso, un fariseo. Y dice, os digo que ese descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. Era un pecador empedernido. Pero dice la palabra que él llegó al templo, se arrodilló, estuvo allí delante del Señor en un rincón sin griterías ni cosas parecidas, sino que dándose golpes de pecho, le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Mientras que dice que el religioso, aquel que no tenía esa humildad, entró a gran voz retumbando en el templo y diciendo que él no era como ese pecador que estaba allí en ese rincón, ese publicano, sino que él oraba todos los días, ayunaba, diezmaba todos los días, cada semana. Y entonces por eso el Señor, contando esta historia a los que le escuchaban, os digo que éste descendió a su casa justificado y publicano antes que el otro, es decir, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es importantísimo, amados hermanos, que en nosotros haya humildad, que podamos tener bien preciso lo que significa eso y lo que Dios no quiere que seamos, ni soberbios ni arrogantes, porque a veces decimos ser humildes,
pero las personas que nos conocen nos dicen soberbios y arrogantes. 2, otro fruto del Espíritu Santo. Entonces, con esto estamos diciendo que hay que luchar por tener eso en nuestra vida. 2, la fe. Cuando hay una fe sincera, es decir, que nace de un corazón puro y lleno de fidelidad y obediencia a Dios, entonces el creyente sencillamente, amados hermanos, se está apoderando de todas las promesas de Dios para su vida. Pero, repito, todas las bendiciones de Dios están condicionadas. Todas. No hay una que no esté condicionada. Que el Señor diga, yo los bendeciré y punto. No. Cuando el Señor dice, si ustedes quieren que su artesa de amasar, que su alacena, que su nevera estén llenas, entonces harán lo que yo les digo. Entonces ustedes mirarán los mandamientos de la ley de Dios, y esos mandamientos que yo les doy, ustedes los observarán, ustedes caminarán por medio de ellos, y si es así, entonces tendrán esas bendiciones, y si no, no habrá nada. Así de sencillo, dice el Señor, y eso compete con la fe, porque si nosotros tenemos esa fe sincera, que nace de ese corazón puro, que hay fidelidad y obediencia, entonces el Señor nos bendecirá, nos estamos apoderando de todas las bendiciones de Él. Recuerde la fe de la mujer que llegó con flujo de sangre donde el Señor y dijo, yo tengo que como sea tocar su manto, porque yo sé que si lo toco, Él me sanará, Él me salvará, Él me bendecirá. Y ella trabajó por medio de esa fe hasta que hizo lo que tenía que hacer, y entonces las promesas que estaban en el Señor salieron y tocaron a esta mujer. Esta clase de fe es la que se consigue dejando que sea la voluntad de Dios la que maneje nuestras vidas. Escucha bien, esa clase de fe es haciendo la voluntad de Dios. Esta era la clase de fe exhibida por los santos que nos nombra la palabra en Hebreos capítulo 11. Allí en Hebreos 11 vemos a todos estos hombres y mujeres que tuvieron fe en el Señor y que dice la Biblia que su fe los llevó a cosas diferentes, totalmente diferentes a las del mundo común y corriente. Entonces, no era el presente y lo que el ser humano, la sociedad o la familia, el gobierno les pudiera ofrecer a estos hombres de fe. Ellos, el gobierno o las personas les ofrecían cosas y ellos no. Desde que eso no estuviera de acuerdo a la ley de Dios, sencillamente ellos seguían confiando en Dios, así no hubiese nada. Mire, ustedes recuerdan cuando Eliseo sencillamente a ese Naamán el sirio, por la mano del Señor, le limpió la lepra que él tenía. Y ese hombre, Naamán el sirio, general sirio, le dijo, lo que quieras yo te doy. Él traía cosas, oro y vestidos, cosas preciosas, y le dijo, toma lo que quieras. Y le dijo, no, vete con lo tuyo, yo no necesito nada de eso. Tremendo. Y él vivía tal vez en una casuchita por ahí porque no tenía a veces ni qué comer, pero le dijo, no, vete. ¿Qué hizo su criado Giesi? Él dijo, uy, no, mi patrón no quiere nada, yo sí me lo voy a ir y le voy a pedir. Y allá fue y le pidió todo al general, y él pensando que era para su amo, para el profeta, pues le dio lo que él pidió y le dio más todavía. Pero estos hombres de Dios, sencillamente, hermanos, no eran los presentes que la sociedad, la familia o el gobierno les ofrecía, sino que ellos estaban en el ofrecimiento futuro y eterno con el Dios soberano y poderoso. Al punto que después estos profetas, algunos, fueron transportados por Dios, vistos después en el Nuevo Testamento. Las bendiciones que ellos esperaban
no eran momentáneas, no eran para el presente, sino eran para el futuro. Y muchas veces nosotros queremos orar, es para que Dios nos tenga súper bien en esta tierra, y ni siquiera bien, sino súper bien. Y si no nos tiene súper bien, como que no estamos contentos. Segunda los Corintios 5, 7, en la palabra de Dios para todos. Segunda los Corintios 5, 7, dice así: pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Es algo que el creyente de hoy debe acostumbrarse. No a vivir por lo que el Señor le da para tener fe, sino a vivir esperando en que el Señor se lo dará, y punto. Pero no, volvemos y repetimos, hoy en la gran mayoría de la iglesia del Señor se habla en una congregación en otro lado y el pastor ya está pensando cuánto me van a pagar, qué me van a dar, dónde me van a poner a vivir, cuánta ropa voy a recibir, cuánto sueldo voy a percibir, en qué peso me van a tener. Bueno, un montón de cosas que lógicamente no es que sea malo, no estamos diciendo que sea malo, pero no es lo primero que debemos ponernos a pensar, porque si le trabajamos al Señor, el Señor nos bendecirá. Entonces, cuando hay humildad en lo que pedimos y nuestra fe es inquebrantable, entonces pediremos y seremos escuchados. Ahora sí les voy a leer Juan 15, 7. Pues que habíamos hablado al principio, Juan 15, 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense, pidan lo que quieran, tranquilos, les va a ser hecho, se los voy a dar. Y alguien se frota las manos y dice: Señor, esa era la palabra que yo necesitaba. Pero no lee sino ese pedacito que es lo que le interesa. Pero no lee todo el versículo al principio, que dice: para que todo les sea hecho y todo lo que me pidan les llegue, deben permanecer en mí y deben mis palabras permanecer en ustedes. ¿Escuchan bien? Y por eso muchos se frotan las manos y no ven la bendición y hasta se desencantan de la vida cristiana, porque dice que el Señor no contesta. Punto 3. La esperanza. La esperanza es el deseo y confianza en lograr que una cosa o algo ocurra. Y usted dirá, pero eso es como la fe también. Sí, lo que pasa es que la esperanza y la fe están muy unidas, pero no es exactamente lo mismo. La esperanza, como les digo, el deseo y confianza de lograr que una cosa o algo ocurra, es que de pronto sí o de pronto no. Por decir, yo estoy esperando a ver que un familiar venga a mi casa que hace mucho tiempo no viene. Digo, yo tengo la esperanza de que ese familiar venga algún día. Él vive, él está en otro lado. Digo, yo tengo esa esperanza que él venga. Quiere decir, de pronto sí, de pronto no. En cambio, la fe es sí. Cuando yo tengo fe en algo y espero y digo, Señor, yo espero en ti para tu segunda venida, es sí y sí, no es de pronto. Y en muchas otras cosas de nuestra vida. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la esperanza y la fe, aunque están muy unidas. Así que la fe, sencillamente, lo espero con seguridad. La esperanza, de pronto sí o de pronto no. Hay unos ejemplos y vamos a mirar en Job capítulo 14 y versículo 7. Cuando Job comenta sobre la brevedad de la vida, dice lo siguiente allí, Job 14, 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza.
retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Mire, en mi caso particular, a mí me gustan las plantitas en la casa, las maticas, las florecitas, y trato de tenerlas ahí porque me agrada verlas ahí. Y lógicamente, pues las cuido para que ellas no se dañen. Pero me ha sucedido de vez en cuando de algunas matas que no se me dan bajo ninguna circunstancia, y cuando me doy cuenta, el palito ya está todo seco, y por más que le he cuidado, no pasó nada. Se secó y ya no hay nada que hacer, por más que le haga una y otra cosa, no dio. Pero también he tenido maticas que de pronto digo, voy a quitarle ese pedacito de acá y la voy a poner ahí a ver si de pronto, y a los 8 días de pronto empieza otra vez a germinar y a salir, y digo, uy, Dios mío, vea, nuevamente va a salir, volvió y retoñó y cogió vida. Es decir, estamos hablando de la esperanza. De pronto sí, de pronto no. Y eso es lo que comenta Job sobre la brevedad de la vida cuando habla en Job 14:7 sobre el árbol que es cortado, pero que hay esperanza de que puede retoñar en un momento dado. La esperanza es un valor. La esperanza es un don del Espíritu Santo dado al creyente para que se sienta seguro que orando al Señor en la voluntad de Él, sus deseos, anhelos y aún sueños pueden ser cumplidos más temprano que tarde, pero conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, porque estamos hablando de eso. Conforme a la voluntad de Dios, porque si no renunciamos a nuestra propia voluntad, entonces difícilmente vamos a ser escuchados por Dios, amados hermanos. Así que el Señor cumple con el pedido nuestro siempre y cuando esté de acuerdo a lo que Él ha descrito en su preciosa y poderosa palabra. Entonces, por eso es que les digo, hay a veces ilusiones, sueños en la vida de las personas, y dicen, me gustaría viajar por el mundo y hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro, Señor, y a lo mejor es un creyente, Señor, yo necesito que tú me ayudes con esto, porque hay un deseo loco en mi corazón de salir, Señor, al extranjero, y me gustaría viajar por todas partes. Pero entonces el Señor sabe que si le concede el anhelo de su corazón, Él se va a olvidar del Señor. Y no le concede por eso, porque el Señor quiere que siga adorándole y bendiciéndole y buscándole su rostro y su presencia. Y muchas otras cosas, hermanos, ténganlo por seguro. A veces el Señor no nos da cosas sencillas, materiales, porque sabe que de pronto nosotros nos vamos a desviar por eso, por cosas sencillas nada más. Pero también el Señor sabe cuándo nos puede dar, porque nosotros deseamos, no importa lo que el Señor nos dé, queremos hacer su voluntad y le decimos, Señor, si tú me das esos viajes, Señor, yo me comprometo, Señor, contigo a que donde quiera que yo vaya, lo primero que yo buscaré es tu rostro y tu presencia, y que de lo que tú me das, como decía Jacob, Señor, yo apartaré lo que es tuyo para ti, Señor. Y así el Señor obra, porque estamos haciendo su voluntad. Pero cuando no hacemos su voluntad y deseamos y anhelamos las cosas y tenemos los sueños y no se cumplen, es porque sencillamente Dios sí nos conoce, y tal vez nosotros mismos también nos conocemos, pero queremos hacerle como entender a Dios que lo que Él cree de mí no es cierto. No, así no es. Dios nos conoce muy bien, amados hermanos. Así que aunque nuestros deseos y sueños, escucha bien, pueden ser lógicos y no malintencionados, esto no quiere decir que el pedido en oración sea el mejor. Escucha bien.
Puedes tener lógica en nuestros pedidos. Puede que eso que nosotros estemos pidiendo no tenga mala intención al pedirlo. Pero Dios sabe de lo que necesitamos realmente, y entonces Él nos manda a decir de pronto por otra persona: mira, eso que estás pidiendo no te lo voy a dar porque no va a ser bueno para tu vida. Aunque tú lo ves bueno, no va a ser bueno. Mire, la Biblia nos informa allá en Proverbios 16:25: hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Porque a nosotros nos parece, pero no es lo que a mí me parece, sino lo que Dios verdaderamente sabe que yo necesito. Entonces, debemos ser cuidadosos en todas estas cosas, hermanos. Pues la voluntad de Dios es la que cumple nuestro pedido satisfactoria y perfectamente. Por eso, cuando usted quiera pedirle algo al Señor, tiene que orar en su voluntad y decirle: Señor, yo deseo esto, pero la verdad no sé. Yo sin mala intención te voy a pedir tal cosa, pero como tú sabes verdaderamente si esto es para mi beneficio en el futuro, dámelo. Y si no, hazme entender, Señor, que esto no es para mí. Y a veces nos cuesta porque sencillamente nos da el berrinche y decimos: no, es que esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo deseo, y por eso, Señor, tú sabes que eso no es malo que yo estoy pidiendo, e insistimos en algo que de pronto el Señor nos dice con alguien, o en su palabra nos dice: no es lo que te voy a dar, porque no va a ser para tu beneficio, no hoy, sino a futuro. Porque tal vez a hoy tú lo veas beneficioso, pero a futuro no lo vaya a hacer. Mateo capítulo 26, versículo 39, nos dice así: mire, el mismo Señor Jesús nos enseña con su propia vivencia, hermanos. ¿Cómo es que no podemos entender eso? Si el mismo Señor Jesús, que tenía todo el poder de parte del Padre, se sujetaba a la voluntad del Padre. Y dice así: yendo un poco adelante, o sea, esto lo habla el Señor cuando Él se fue. Dice que estaba con sus discípulos, y cada vez que Él podía, se iba un poquitico, se alejaba de sus discípulos y se iba a orar. Y en este caso dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Usted cree que el Señor Jesús estaba campante diciendo: bueno, Señor, ¿cuándo es que me toca que me claven los clavos esos en las manos y me chusen el costado y me pongan esa corona de espinas y me maten lentamente? A ver, ¿cuándo es eso que yo quiero experimentarlo? No, Él tenía angustia, dice la Biblia. Era tan la angustia del Señor como ser humano, como hombre, que decía, sudaba gotas de sangre. Pero aún con todo y eso, cuando Él se arrodilla a orar para que su Padre lo escuchara, Él renunció a su propia voluntad, porque Él había podido decir: ¿sabes qué, Padre? Yo no he hecho nada, yo no tengo por qué morir por estos, así que vuelvo contigo. Claro, Él pudo haberlo dicho, pero entonces lo que Él dice y cumple, porque no solamente lo dijo ahí en Mateo 26, 39, sino que lo cumple, y le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Pero Él sabía que su Padre lo había enviado a eso. Y le dijo: pero no sea como yo quiero, Padre, sino como tú. Y siguió adelante en lo que tenía que hacer. Esto nos enseña, hermanos, que si no nos despojamos de nuestra propia voluntad, siempre vamos a tener fallas y vamos a estar dudando y tal vez poniendo en tela de juicio aún nuestra propia salvación.
Punto 4. El amor, hermanos. O sea, ya vimos la humildad, la fe, la esperanza y el amor. Cuando nos disponemos con un corazón sensible y en fidelidad a Dios, entonces vamos a encontrar a un Padre eterno, lleno de ternura y dispuesto, amados hermanos, a atendernos y a conversar con cada una de nosotros y a bendecir a todos aquellos de quienes le hablamos. Es decir, cuando hacemos nuestra oración intercesora. Entonces, si hay esa disposición tuya, mire, si la disposición tuya hoy para llegar a este momento de culto es: ay Señor, cuánto anhelo nuevamente adorarte, bendecirte y escuchar de tu palabra. Yo no estoy diciendo que anhele verme a mí o escucharme a mí. No, yo le estoy diciendo: anhele adorar y bendecir al nombre del Señor con los cánticos que hacemos, y anhele que Dios le hable con la palabra que estamos dando, que es su palabra, no la palabra de una persona, sino la palabra del Señor. Entonces, cuando atendemos a todo esto, el Dios soberano y eterno, el Padre, viene con su ternura, dispuesto a atendernos, hermanos, y aún a mirar a aquellos por quienes le hablamos. O sea, esa oración de intercesión que hacemos ante aquellos que de pronto tienen dificultades, que hay enfermedad, que tienen problemas en las labores o que no tienen las labores. Bueno, en todo lo que oramos, hermanos, pues el Señor va a estar atento a toda esta oración. Aunque malos y pecadores, el amor de Dios está para todo el que le desee tomar. Escúchalo bien. Aunque nosotros somos malos y pecadores, a veces siervos inútiles. Y por eso, hermanos, es que debemos estar al tanto de servirle al Señor, de apartar los tiempos como debemos al Señor y no dejarnos llevar por aquello de lo que el Señor nos da. Y entonces, Señor, es que tú me has dado tanto que difícilmente puedo hacer lo tuyo. Tito, capítulo 3, versículos 3 y 4, en la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente, Tito 3, 4. Antes nosotros también éramos necios, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Mire, esto éramos todos. Lo que pasa es que a veces como que se nos olvida, pero de una manera más o menos todos éramos esclavos del pecado, estábamos perdidos, no obedecíamos, éramos necios, éramos malvados, envidiosos, odiábamos y nos odiaban por nuestra actitud y carácter, hermanos. Pero el Señor dice: Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor para con la humanidad. ¿Cómo? Ya lo sabemos, ¿cierto? Dice a todos los que ahora me fue el versículo 16, igual, porque a todos los que le recibieron, ¿quién fue? Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dio su vida, derramó su sangre, hermanos, por todos nosotros. Y no fue algo sencillo y fácil, ni mucho menos como la gente presupone y cree. Así que, amados hermanos, el amor de Dios siempre ha estado ahí, pero ojo con esto:
ese atributo de Dios, el amor, ha sido pasado también a nosotros. Por eso es que igual tú y yo tenemos la capacidad para con la misma intensidad amar a nuestro prójimo. Eso es lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo ayudarás, lo bendecirás. ¿Lo hacemos? O sencillamente cuando creemos que queremos hacerlo, o estamos al tanto de dar bendición al prójimo, y no estoy hablando de dinero, pero cuando se necesite, pues también de muchas otras cosas que el prójimo necesita de nosotros. Y por último, la paciencia, hermanos. El 5, es decir, la humildad, la fe, la esperanza, el amor y la paciencia. Escucha bien, uno de los frutos del Espíritu Santo que más le cuesta alcanzar al creyente es ese, la paciencia. Ténganlo por seguro, mírese a usted mismo y verá. Somos impacientes para todo. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de tolerar y aún sufrir adversidades, cosas molestas u ofensivas y aún desgracias con fortaleza, o sea, recibirlas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Eso es la paciencia. Vuelvo y repito, capacidad de tolerar y aún sufrir adversidades, cosas molestas u ofensivas y aún desgracias, para recibirlas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Es cuando usted se puede preguntar y dice, ¿de verdad yo seré paciente? Cuando viene todo esto, yo tengo paciencia para esperar en que todo se arregle y salga bien. El Señor dice que debemos ser pacientes hasta el fin del mundo. Y tenemos que adquirir esta parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Poco a poco, diciéndole, Señor, lima esta parte de mi vida. Ayúdame, Señor, para poder adquirir esa paciencia que tú, libro tras libro, en tu sagrada palabra, me enseñas. La paciencia del creyente es la que renuncia a intervenir y agitarse para dejar obrar a Dios. Escucha bien, la paciencia del creyente es la que renuncia a intervenir y a agitarse para dejar obrar a Dios. En otras palabras, la gente dice, mire, cuando le pase algo, cuente hasta 10. Gente, así, tranquila, cuente hasta 10. Hay varios ejemplos en cuanto a la paciencia, hermanos. El primero, el más grande, el mismo Señor Jesús. A él lo llevaron como cordero al matadero. Y dice la Biblia, abrió su boca para defenderse o para decir, ustedes todos son unos mentirosos, ustedes no tienen por qué hacerme esto, ¿no? Él sabía que el Padre le había enviado para morir por nosotros y no chistó palabra alguna, aún sabiendo que él era el más inocente de todos los inocentes. Job, tremenda paciencia la dejó. Después de que le pasa todo lo que le sucede, adquiere esa enfermedad impuesta por el enemigo, por el diablo, Dios deja que lo pruebe. Su familia queda totalmente destruida. Su esposa sencillamente le dice, Job, maldice a tu Dios y muérete. Pero la paciencia de este varón hizo que Dios nuevamente le bendijera y le llenara de gloria. Moisés,
La Biblia dice de Moisés que no, en ese momento no había un hombre tan, no dice tan paciente, sino, ¿cómo? No de fe, sino, oh Dios, se me fue la palabra en este momento. Bueno, fue un hombre muy paciente, Moisés. Fue un hombre que todo lo que el Señor le dijo, aunque usted recuerda cuando él salió de Egipto, le tocó huir porque mató a un egipcio, o sea que en ese momento él no era tan paciente. Y sin embargo, sale de allí, el Señor lo moldea, viviendo allí con su suegro en el Sinaí, y vuelve, como decimos, como una mansa paloma. Decía el Señor de él: no hay hombre más manso que mi siervo Moisés. Tremendo. Es decir, en él había una paciencia, porque si en Moisés no hubiese habido eso, difícilmente había podido llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Y podríamos hablar de muchos más. Abraham, Jacob. Bueno, Jacob tuvo que aprender paciencia. En Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37, el Señor nos dice, para ir culminando con estos dos versículos, Hebreos 10, 36, 37. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Tu paciencia y mi paciencia debe ir hasta la venida del Señor, o hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Y que la paciencia se puede dar si nosotros hacemos la voluntad perfecta de Dios. De resto, difícilmente podremos adquirir ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Concluyo diciéndoles, hermanos, si no renunciamos a nuestra voluntad, no podemos esperar que Dios nos otorgue lo que pedimos. Escúchalo bien. Si no renuncias a tu voluntad y dejas que el Señor sea el que haga las cosas, difícilmente podemos esperar que Dios nos otorgue lo que le pedimos. Contrariamos su respuesta, pues ya tenemos nuestro propio proyecto de aquello por lo cual oramos. Es que el problema es que la gente, el cristiano, a veces ora por sus proyectos de vida, pero lo hace bajo su santa y perfecta voluntad y deja la santa y perfecta voluntad de Dios por fuera. Sí, pero pastor, entonces, ¿cómo le hacemos a esto? Muy sencillo. Señor, yo deseo esto para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Deseo que ellos tengan su casa, que ellos tengan su universidad, que ellos puedan vivir tiempos mejores. Sí, eso está bien. Pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y no hagamos cosas que de pronto rompen con la voluntad de Dios, porque nos ponemos a hacer una serie de cosas que van en contravía de lo que de pronto el Señor nos está diciendo. Por decir, no hay cómo meter al muchacho a un colegio que vale X millones de pesos para que acabe su bachillerato. Y nosotros, no, Señor, yo hago lo que sea, yo hoy me rebusco, yo pido, yo presto, yo no sé qué, yo sí sé cuándo, y empezamos a endeudarnos, y cuando nos damos cuenta decimos qué fue lo que hicimos, y ahora mire, no tengo cómo pagar, no tengo cómo, Señor, ayúdame, bendíceme. Pero si es que usted hizo sus propios proyectos y no contó con que la voluntad de Dios no era esa. Y así hay muchas otras cosas que usted podría pensar en la cual no hacemos la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no hagamos ciertas cosas, claro, pero debemos hacerlas mirando
que realmente podamos con ello y que Dios en su voluntad nos ayudará en eso y no en lo que no podemos. Padre, eterno y soberano Señor, te damos muchas gracias, amado Rey, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque siempre, Señor, tú nos amas. Tú llenas nuestro corazón, Señor, de tus grandes verdades, de tu enseñanza preciosa. Y amado Dios, cuando nosotros verdaderamente procuramos que sea tu voluntad la que se haga, que los planos que tú tienes para nosotros sean los que edifiquen nuestra vida, entonces vamos a tener la bendición adecuada, Dios mío. Señor, por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice a toda tu iglesia, Señor. Y yo sé que cuando hagamos tu santa, perfecta y gloriosa voluntad, entonces todo nos saldrá bien, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia. Hoy has hablado a nuestra vida y sabemos que debemos obtener esos frutos del Espíritu Santo de Dios, que son más, no solamente estos 5 que vimos, pero Señor, que son de grande enseñanza y poder para la vida del creyente. Así que, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias que al niño, al muchacho, al joven, al adulto, a la pareja, al matrimonio, a la familia, Señor, tú les ayudes, tú les des la sabiduría y el entendimiento para que realmente hagamos tu voluntad, Señor. Y no propongamos nuestros planes solamente, sino que si tenemos en nuestro corazón planes, claro, no es malo tener planes y mirar hacia el futuro, pero Señor, que podamos decir, si tú quieres, Señor, si tú nos dejas hacerlo, Señor, pero si no es lo mejor, entonces háznoslo saber también. Precioso eres, soberano es tu nombre, y te damos gracias, Señor. Amén. En las peticiones de esta noche, la hermana Esperanza Pallares da acción de gracias a Dios Todopoderoso por tanta bendición. Toda la gloria y honra y alabanza, dice, sean para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pide oración por la salud nuevamente de doña Elvia. Estamos siguiendo orando por ella hasta que el Señor en su amor y gracia le levante. Por la salud mental de Ricardo Erazo, pues cayó en las drogas y no se sabe qué daño puede haberle causado. Padre, precioso Señor, nuevamente nos unimos a la actitud y agradecimiento de tu sierva Esperanza, Señor. Que tu mano de poder y de amor siga estando como hasta ahora en su vida, en su familia, Señor. Y tú le bendigas poderosa y grandemente, Señor. Amado Dios, ella tiene solo palabras de agradecimiento y de expresión hacia ti, amado Rey, por lo que haces. Así que nos unimos a ella y damos gracias por ello, Padre. Mira la salud de doña Elvia, que todavía sigue faltándole algo, Señor, en su cuerpo, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú acabes de cerrar esas heridas, Dios mío, lo que le produjo esta situación, Dios mío, en su cuerpo. Que tu mano de gracia y de amor, Señor, sea sobre ella, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que tú la levantes para salvación, para vida eterna y para sanidad de su cuerpo. Mira la salud mental de Ricardo Erazo, Señor, que cayó en esta terrible situación de la drogadicción, Dios mío, y no se sabe qué daño pudo haberle causado todo esto. Rogamos en tu misericordia y en tu amor, Señor, que tú, amado Padre, toques la vida de este varón Ricardo, Señor, que los que estén a su alrededor, Señor, tú le envíes ángeles para que le hablen de ti, Dios mío, y tu poder y misericordia pueda transformarle y cambiarle para gloria y honra de tu nombre, Señor. También damos en la oración por la salud de Andreita Enríquez y del hermano Gustavo Rodríguez. Andreita es la hija de la hermana Rosita. Desde ayer
está hospitalizada, está bastante delicada. Y el hermano Gustavo, pues gracias a Dios, aunque estuvo delicado, ya está mucho mejor y parece que van a dar habitación ya. Así que oramos por los dos. Señor, te pedimos, te rogamos, te imploramos, Señor, por Andreita, la niña de nuestra hermana Rosita, Dios mío, que la bendición tuya, Padre amado, esté sobre ella para que tú hagas tu santa, perfecta, gloriosa, eterna voluntad en la vida de la niña, Señor. Padre amado, rogamos tu misericordia, tu mano de amor y de bendición sobre esa vida, Señor. En el nombre glorioso y santo de tu amado Hijo Jesucristo. Mira a su madre, mi hermana Rosita, Señor, que para ella no es nada fácil y sufre porque ella ama grandemente a su niña, Señor. Padre amado, dale paz en medio de la dificultad. Llénala con el poder de tu Espíritu y unge su vida, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por el hermano Gustavo, que aunque estaba un poco delicado, parece ya está algo mejor. Señor, te pedimos, como siempre lo hemos hecho en esta semana, que tú lo saques adelante, lo vuelvas a llevar a casa por el poder de tu amor, Dios mío, en tu soberana y perfecta gracia. Tú seas pasando tu mano de poder sobre su cuerpo y sanándole, Señor, de la situación que ha venido a su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Luigi Leiva da acción de gracias por la salud de su mamá, hermana y de toda la familia. La bendición de Dios ha estado con ellos. Gracias, Señor. Y da gracias por el mensaje de Dios a sus vidas y da gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Luigi, Padre amado. Él pide oración precisamente. Él está en una parte diferente a la casa de su mami, Esperanza. Señor, gracias, Padre amado, por que hay en su corazón el pedirte a ti que tú le bendigas, y da gracias porque aunque Esperanza estaba un poco delicada ya, Señor, tú le has bendecido también por su hermana que también tenía algunas dificultades. Gracias, Señor, por lo que has hecho en medio de ellos, y bendice a Luigi y a su casa también, Señor. Y bueno, le gracias por el mensaje que Dios siempre lleva a su vida aquí con la palabra. Señor, que tu mano de bendición y de poder siempre esté en lo profundo del corazón de este varón y tú le enseñes más y más día a día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Saludamos a los hermanos que nos han escuchado aquí en Bogotá, a la familia en Estados Unidos, y damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Los bendecimos grandemente a todos, aquí a los hermanos de la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a los que se han unido, también aquí a la familia, como les digo, en Estados Unidos. Que el Señor Dios soberano, eterno y glorioso les bendiga, les llene, les guarde, les unja y sea de una bendición poderosa para estos días. Y el domingo nuevamente, amados hermanos, estaremos llevando la palabra del Señor, adorando su nombre, bendiciéndole, así que todos cordialmente invitados para no perdernos esto de adorar, de bendecir y glorificar el nombre del Señor, porque esto trae beneficio para nuestras vidas. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor dice amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Dios sea con todos nosotros.